Iris Mulato, soy tutora de la materia de química del grupo 3 y vamos a hablar de enlace químico. Para hablar de enlace químico tenemos que tener como claros algunos términos, así que de eso vamos a hablar primero. Vaya, vamos a ver qué es un átomo. Creo que en los otros temas también han visto, ¿me escuchan? ¿Me escucho, coordinador? Si no me escuchan, me dicen, porque Sí, que no sí, sé yo si... escucho, pero no sé si Ah, los ok. aspirantes escucharán. Ah, está bien. Este, Vamos a hablar del átomo. Dice que el átomo es la unidad de partículas más pequeñas que puede existir como sustancia simple, como elemento químico, y que puede intervenir en una combinación química. Su término en griego significa no divisible. Un átomo es lo más pequeñísimo que puede haber. Varios átomos forman una molécula. Entonces el átomo no se puede dividir. En la presentación tenemos el dibujo de un átomo y vemos la estructura básica del átomo, que está formado por electrones, por protones y por neutrones. Eh, y los protones y los neutrones están al centro. Y los electrones son estos que están en las capas. Y nos habla también de la molécula. Dice que la molécula es la partícula más pequeña que presenta todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia y se encuentra formada por dos o más átomos. Lo que les estaba explicando, que un átomo forma moléculas. Un átomo no se puede dividir, en cambio las moléculas sí. Aquí vemos en el dibujo, en la imagen que yo les puse, vemos aquí una molécula, el modelo de molécula del agua, que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por eso la fórmula es H2O. También vemos el modelo de la molécula de sacarosa, que vemos que ya está formado por muchos más átomos. Y el modelo de la molécula del ADN, de nosotros, miren, cuántos tenemos, cuántos átomos. Eh, Ahora vamos a ver qué es un ion. Un ion es una partícula cargada eléctricamente, constituida por un átomo o molécula que no es eléctricamente neutro. Conceptualmente esto se puede entender como que a partir de un estado neutro de un átomo o molécula se han ganado o perdido electrones. Este fenómeno se conoce como ionización. Más adelante a entrar en el tema con esto. Les quise poner el concepto para que cuando yo les empecemos a hablar de eso, tengan un poquito claro de qué vamos a estar hablando. Aquí está la, la imagen de un ion. Un ion dice que es una partícula cargada eléctricamente, constituida por un átomo o molécula que no es eléctricamente neutro. Más adelante vamos a hablar de eso. Otro concepto que yo encontré al investigar acerca de este tema es el electrolito. Un electrolito o electrólito es cualquier sustancia que contiene en su composición iones libres que hacen que se comporte como un conductor eléctrico. Los iones son los que, bueno, no los quiero confundir, mejor vamos a seguir y más adelante vamos a ver si hay dudas. La electrólisis es el proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. En ella ocurre la liberación de electrones por los aniones, ya vamos a ver qué son aniones, en el ánodo y la captura de electrones por los cationes en el cátodo. Ya vamos a ver todos esos conceptos que yo me imagino que les parecen algo raros, pero no, tienen mucho que ver con lo que vamos a hablar.
Vaya, un cátodo es un electrodo que sufre una reacción de reducción mediante la cual un material reduce su estado de oxidación al recibir electrones. Cuando se dan los enlaces, hay tres tipos de enlaces químicos. Cuando se dan esos enlaces, el átomo, no, la molécula pierde átomos. Entonces eso pierde o gana átomos, eso se convierte en, o sea, dependiendo de la carga, si es negativa o si es positiva, se convierte en un ion o en un catión o en un anión si es carga negativa. El ánodo es un electrodo en el que se produce una reacción de oxidación, mediante la cual oxidación es cuando se unen. Ahí está, se refiere cuando se unen a una molécula de hidrógeno, a eso se llama oxidación, mediante la cual un material al perder electrones incrementa su estado de oxidación, dice. Y ahí hay un dibujo. El ánodo es el electrodo donde ocurre la oxidación, dice, y el cátodo es el electrodo donde ocurre la reducción. Vaya, vamos a seguir. Este es un electrodo. Un electrodo es un extremo de un conductor en contacto con un medio al que lleva o del que recibe una corriente eléctrica. Los electrodos positivos o negativos se llaman ánodo y cátodo, respectivamente, lo que vimos anteriormente. Y vamos a ver esto, que el protagonista principal del enlace químico es el electrón. Esta primera son las capas de valencia. Y todas estas son capas que tiene el átomo. El electrón dice que el electrón siempre tendrá carga negativa. El protón tendrá carga positiva y los neutrones tienen, o sea, no tienen ni carga positiva ni carga negativa, son neutros. El electrón, dice el concepto, la partícula que se encuentra alrededor del núcleo del átomo y que tiene carga eléctrica negativa, es este que vemos aquí en color como morado, azul. El protón es la partícula elemental del núcleo del átomo. Aquí se encuentran los protones, siempre se van a encontrar en el núcleo, y los electrones en las capas. Dice que el protón es la partícula elemental del núcleo del átomo y que tiene carga eléctrica positiva. Los átomos de hidrógeno tienen un solo protón. Parece que vimos la molécula anteriormente en el dibujo. El neutrón dice que es la partícula elemental del núcleo del átomo que no tiene carga eléctrica. O sea que es neutro, el protón es neutro y siempre van a estar en el centro. Vaya, ahora vamos a entrar en materia con lo que es el tema, que es un enlace químico. Vamos a ver lo que dice: conocemos como enlace químico a la función de átomos y moléculas para compuestos químicos más grandes y complejos dotados de estabilidad. Un enlace químico, en pocas palabras, es la fuerza que mantiene unidos a los átomos en los compuestos. Son electromagnéticos y pueden ser de distintos tipos y valores. Un enlace químico no es una mezcla, como vimos anteriormente en temas anteriores, de mezclas homogéneas, porque cuando nosotros tenemos mezclas, hay varios compuestos en la mezcla, pero ningún compuesto pierde su propiedad química. En cambio, en los enlaces químicos, esta fusión de átomos forma nuevas sustancias, nuevos compuestos. Dice, en este proceso los átomos o moléculas alteran sus propiedades físicas y químicas, constituyendo nuevas sustancias homogéneas, no mezclas inseparables. No mezclas es lo que yo les estoy diciendo. No es como lo que vimos la vez pasada, que
que yo hice un experimento y mezclé café con agua y se miraba ahí que estaban mezclados, pero en realidad no habían perdido no habían perdido como su estructura interna. En cambio, en el enlace químico, esta fusión de átomos que da lugar a otro, o sea, como que se destruyeran los compuestos originales y se formara uno nuevo. Dice, no mezclas inseparables a través de mecanismos físicos como el filtrado del tamizado. Esto filtrado lo ocupan para separar compuestos químicos por medio, claro, de procesos, valga la redundancia, químicos también. De manera semejante, los enlaces químicos pueden romperse bajo ciertas y determinadas condiciones, como el ser sometidos a cantidades de calor, a la acción de la electricidad o a la de las sustancias que rompan la unión existente y propicien otras nuevas junturas. Yo estaba leyendo algo acerca de la ionización del agua, decía el tema. Entonces ellos con electricidad rompen todos los enlaces que tiene el agua y, o sea, separan todas las moléculas del agua para formar otra sustancia. Creo que lo usan como para purificar el agua también. Así, por ejemplo, es posible someter, lo que les estaba diciendo, el agua a la electricidad para separar las uniones químicas entre el hidrógeno y el oxígeno que la conforman, en un proceso denominado electrólisis, y añadir grandes cantidades de energía calórica a una proteína para romper sus enlaces y desnaturalizarla, es decir, romperla en trozos más pequeños. Esto lo hacen mucho en los laboratorios cuando están haciendo investigaciones de que, digamos, que quieren encontrar alguna nueva vitamina, algo, entonces lo que hacen es romper, hacer un proceso químico y rompen y sacan todos los compuestos. Los tipos de enlace químico. Existen 3 tipos de enlace químicos conocidos dependiendo de la naturaleza de los átomos involucrados. Así tenemos el enlace covalente. Es el tipo de enlace. Ocurre entre átomos no metálicos y de cargas electromagnéticas. No les puse yo el dibujo de la tabla periódica porque me hubiera gustado verlo, se me fue. Pero ahí en la tabla periódica podemos ver que están los no metales, están los gases, están los metales. Y dice que este enlace ocurre entre átomos no metálicos y de cargas electromagnéticas semejantes, por lo general altas, que se juntan y comparten algunos pares de electrones de su última órbita, la más externa. Siempre los electrones, donde se da eso, que pierden o ganan iones, es en la órbita, en la última órbita siempre. Dice, y conseguir una forma eléctrica más estable. Es el tipo de enlace predominante en las moléculas orgánicas y puede ser de 3 tipos. Simple, tenemos A, se me pasó. Doble, A igual a A, y triple A equivalente a A, dependiendo de la cantidad de electrones compartidos. Aquí tenemos lo que está diciendo, el enlace covalente se caracteriza porque tienen un electrón compartido. Aquí tenemos los 2 átomos, este es uno y este de aquí es otro, el hidrógeno y el carbono. Y aquí podemos ver el electrón que está compartido. Tiene un electrón compartido, esa es una de las características de los enlaces covalentes. Volvamos a leer el concepto. Dice, ocurre entre átomos no metálicos y de cargas electromagnéticas semejantes, por lo general altas. Dice que se juntan y comparten algunos pares de electrones
Este solo está compartiendo uno, pero hay otros que comparten dos electrones, la más externa, y conseguir una forma eléctrica más estable. Es el tipo de enlace predominante en las moléculas orgánicas y puede ser de 3 tipos. Ahí anotada los 3 tipos. Y vemos el dibujo. Los enlaces covalentes son distintos de los enlaces iónicos, dice, en los que ocurre una transferencia de electrones y que se dan entre elementos metálicos. Estos últimos, además, forman moléculas cargadas eléctricamente llamadas iones, cationes, si tienen carga positiva, lo que yo les estaba diciendo, cationes si tienen carga positiva y aniones si tienen carga negativa. Estaba viendo yo, volvamos al dibujo anterior, que como esto se da en la, vaya, este es el que tiene más electrones. Entonces, este enlace, la característica que tiene es de que comparten el electrón, pero hay otro tipo de enlaces donde, digamos, o sea, les roba, digamos, la carga al electrón y pasa al otro, y entonces se forma una nueva sustancia. En cambio, ciertos enlaces covalentes diferentes se caracterizan por una concentración de electronegatividad en uno de los dos átomos juntados, dado que no atraen con la misma intensidad a la nube de electrones a su alrededor. Esto da como resultado un dipolo eléctrico, es decir, una molécula con carga positiva y negativa en sus extremos, como una pila ordinaria, un polo positivo y otro negativo. Gracias a ello, las moléculas covalentes se juntan con otras semejantes y forman estructuras más complejas. No sé si hay dudas hasta ahorita, si tienen preguntas. Hola. Si quieren que les vuelva a explicar algo. Porque así seguimos avanzando. Porque vamos a hablar de los otros dos enlaces. Más o menos. Sí, acepto que es un tema complicado de entender. Vaya. Nosotros, o sea, nuestro tema está centrado en esto. En el enlace. Esto es un enlace. Entonces el enlace se va siempre entre dos átomos o más, ¿verdad? Y cada enlace tiene cada tipo de enlace tiene su característica. Aquí tenemos la molécula de hidrógeno, el átomo de hidrógeno y el átomo de carbono. Digamos, como la regla del enlace covalente dice que siempre va a haber un átomo o dos átomos compartidos. Siempre el que pierde más, el que gana más electrones es el que tiene más, y este es el que tiene más y es el que está compartiendo, porque miren, el átomo de hidrógeno solo tiene y está compartiendo con el otro, el de carbono, que tiene más. Y siempre ese enlace químico se va a dar en esta capa, que es la capa de valencia. Se le llama la capa externa del átomo. Entonces se va a dar en esos electrones. Y el protagonista principal de los enlaces es el electrón. Vamos a seguir. Si hay preguntas, pues escríbanlas. Yo estoy ahí pendiente, leyendo. En cambio, dice, ciertos enlaces covalentes entre átomos diferentes se caracterizan por una concentración de electronegatividad. O sea, en lo que esto gira es como en la transferencia de carga positiva o negativa. En uno de los dos átomos juntados, dado que no atraen con la misma intensidad a la nube de electrones a su alrededor. Esto da como resultado un dipolo eléctrico, es decir, una molécula con carga positiva y negativa
negativa en sus extremos, como una pila ordinaria, dice. Un polo positivo y otro negativo. Gracias a ello las moléculas covalentes se juntan con otras semejantes y forman estructuras más complejas. Vale, ahora vamos a ver el enlace iónico. Se entiende por enlace iónico o enlace electrovalente a uno de los mecanismos de unión química que se da generalmente entre átomos metálicos y no metálicos. Vaya, ustedes si tienen su tabla periódica, vayan a la tabla periódica y miren cuáles son los elementos no metálicos y los metálicos, fusionados debido a la transferencia permanente de electrones y produciendo así una molécula cargada electromagnéticamente conocida como ion. Regresemos al inicio y vamos a ver el ion. Este es el ion. Dice que es una partícula cargada eléctricamente constituida por un átomo o molécula que no es eléctricamente neutro. Conceptualmente esto se puede entender como que a partir de un estado neutro de un átomo o molécula se han ganado o perdido electrones. Este fenómeno se conoce como ionización. O sea que cuando es atraído el átomo, depende de la carga que sea. Ya no se le llama átomo, sino que se le llama ion. Vamos a ver. Ahora regresemos al tema. Vale. Dice, se entiende por enlace iónico o enlace electrovalente a uno de los mecanismos de unión química que se da generalmente entre átomos metálicos y no metálicos, fusionados debido a la transferencia permanente de electrones y produciendo así una molécula cargada electromagnéticamente conocida como ion. O sea que el ion tiene carga electromagnética. Vaya, aquí está el enlace iónico. Vaya, veamos el dibujo. Este es el átomo de sodio y este es cloro. Y aquí hay una atracción. El negativo es el que lo está trayendo. ¿Ve? Y siempre ve. Está trayendo el que está, ¿cómo les dije que se llamaba esto? Les dije que se llamaba la capa de valencia. Entonces estos electrones son el electrón de valencia. Entonces esos son los que se atraen. Y lo está trayendo porque este átomo tiene carga negativa, entonces está trayendo al otro. Y ya ya no es ya este átomo ya es un ion, cuando pasa aquí es un ion. Vaya, veamos. La transferencia electrónica en el enlace iónico se da siempre desde los átomos metálicos hacia los no metálicos, o en todo caso desde los más electronegativos hacia los menos. Este se debe a que la juntura se produce por atracción entre partículas de distinto signo, cuya variación, vaya, aquí da como una medida, que es como la escala de Pauling. Es como como una medida con que ellos, valga la redundancia, miden esa electronegatividad. Dice, cuya variación el coeficiente de electronegatividad sea mayor o igual a 1.7 en la escala de Pauling. Eso es algo que manejan como para una escala de los electrones. Conviene aclarar que si bien el enlace iónico se me pasó. Dice, conviene aclarar que si bien el enlace iónico se suele distinguir del covalente, consistente en un uso compartido de pares, ese es el covalente, el uso compartido de pares electrónicos en la capa externa de ambos átomos, en realidad no existe un enlace iónico puro, sino que este modelo consiste en una exageración del enlace covalente, dice, útil para el estudio del comportamiento atómico en estos casos, pero siempre existe algún margen de covalencia en estas uniones. Sin embargo, a diferencia de los enlaces
covalentes que constituyen a menudo. Los iones no poseen un polo positivo y otro negativo, sino que en ellos predomina por entero una sola carga. Así tendremos los cationes. Los cationes son los que tienen la carga. Si la carga es positiva, entonces son cationes. Y aquí dice cuando se trate de una carga positiva. Y tendremos los aniones cuando se trate de la carga negativa. O sea que solo van a tener un tipo de carga, y como vimos en el otro enlace, puede tener de las dos cargas, para que decía ahí que parecía como una, regresemos, parecía como una pila, decía. Vaya, aquí dice, esto se da, vaya, en cambio ciertos enlaces covalentes entre átomos diferentes se caracterizan por una concentración de electronegatividad en uno de los dos átomos juntados. O sea que un átomo va a tener una carga electronegativa, dado que no atraen con la misma intensidad a la nube de electrones a su alrededor. Esto da como resultado un polo eléctrico, es decir, una molécula con carga positiva y la otra con carga negativa en sus extremos, como una pila ordinaria, un polo positivo y otro negativo. Gracias a ello, las moléculas covalentes se juntan con otras semejantes y forman estructuras más complejas. O sea que aquí se hace una molécula positiva y otra negativa. En cambio, en el enlace iónico solo tiene, o sea, nuevo compuesto que se dio tiene de los dos. En cambio, en el enlace iónico aquí dice que solo o son cationes o son aniones, tiene carga positiva o tiene carga negativa. Vaya, y preguntas hasta aquí. Si no, regresamos. Yo sé que este es un tema un poco complicado de entender, pero yo les voy a subir un video acerca de esto, porque yo vi un video así con dibujos y todo, y como que se mira más entendible, y hasta se daba ahí como cuando le está quitando la carga, le está robando el electrón, y se convertía en un ion. Entonces ahí explicaban qué era eso. Entonces yo les voy a subir en el foro, les voy a subir un video acerca de eso. Estén pendientes. Vamos a ver el enlace metálico. Se da únicamente entre átomos metálicos de un mismo elemento, que por lo general constituyen estructuras sólidas, sumamente compactas. Es un enlace fuerte. Sí, alguien me escribe, Emerson, me está diciendo que si subo un video al foro, está bien. Yo les he subido, hagamos un paréntesis aquí, yo les he subido varias información, les he subido videos, les he subido enlaces para que vean ahí acerca de los temas. Entonces, ya casi nos acercamos al examen. Ya en octubre va a ser el examen. Entonces, yo les aconsejaría que entren a los foros, que vean la información que ahí hay, porque si se recuerdan, el tema pasado fue el índice de refracción. Yo les subí también un video acerca del índice de refracción. Entonces, pues si yo les aconsejo que vean toda esa información, porque les va a servir a la hora del examen. Bueno, bueno, pero sus tutores también les sirve, les suben videos, entonces, y también en el aula virtual hay material que ustedes pueden estudiar para entender esto. Entonces, yo les aconsejo de que hagan, pues si entren a los foros, en los foros pueden hacer preguntas, porque en los foros están todos sus compañeros, y entonces entre todos podemos resolver, digamos, cualquier duda que tengamos. Sí,
El enlace metálico, vamos a hablar del enlace metálico. Decía que se da únicamente entre átomos metálicos de un mismo elemento, con estructuras sólidas sumamente compactas. O sea que este enlace se da, como su nombre lo dice, entre átomos metálicos de un mismo elemento. Es un enlace fuerte que junta los núcleos atómicos entre sí, rodeados de sus electrones como en una nube, y cuesta mucho esfuerzo separarlos. Aquí vemos una imagen. En el enlace metálico, algunos electrones se mueven entre los átomos con facilidad. Aquí podemos ver. Aquí están los neutrones y los electrones. Los electrones dijimos que tenían, ¿qué? Carga negativa, entonces los electrones son esto. Los protones dijimos que tenían carga positiva y los neutrones no tenían carga, esos eran neutros. No sé si tienen una pregunta, no sé, a mí que me digan que no tienen preguntas, como que se han quedado con alguna duda. Pregunten, y si necesitan que volvemos atrás y volvemos a explicar más del tema, algo en lo que se han quedado. Fíjense que este tema es bastante extenso porque, por ejemplo, del enlace covalente hay bastante como derivaciones. Entonces, yo aquí les he puesto como lo más básico, porque pensé que si les ponía los otros, tal vez los podría confundir. Pero les he puesto lo más básico del enlace covalente. Vaya, veamos. El enlace metálico ocurre entre átomos de metales, dice. Vaya, esas son las características. Lo forman los metales y es un enlace bastante fuerte. Vaya, miren, aquí hay una imagen y dice que aquí decía que en el enlace metálico algunos electrones se mueven entre los átomos con facilidad. Vaya, aquí podemos ver. Aquí están los átomos y aquí están los electrones. O sea que como que hay un espacio bastante grande entre ellos. Se comparten los electrones de valencia colectivamente, dice. O sea que también es como similar al enlace covalente. Se comparten los electrones de valencia colectivamente. Los metales poseen pocos electrones de valencia, dice, pero con libertad para moverse por toda la red de iones. ¿Ves? Aquí ve. O sea que aquí podemos ver en el dibujo que pues sí, que tienen libertad de moverse por toda la red de iones positivos. Estos electrones forman una nube electrónica que está débilmente unida al núcleo. Débilmente unida porque si podemos ver el dibujo, vemos que están bien separados. Una nube electrónica rodea todo el conjunto de iones positivos empaquetados ordenadamente formando una estructura cristalina de alto índice de coordinación. Estos dos modelos que lo explican, estos no se los puse. El modelo del mar de electrones y el modelo de bandas. Vale, en el caso de los enlaces metálicos, lo que ocurre con los electrones, parece que no puedo ver aquí. Vale, en el caso de los enlaces metálicos, lo que ocurre con los electrones es que abandonan sus órbitas acostumbradas alrededor del núcleo atómico cuando éste se junta con otro y permanecen alrededor ambos como una especie de nube. O sea que ya no está esta estructura. Vamos a ver el enlace covalente. Regresemos. Tienen una característica con el enlace covalente, que o sea, ya no hay esta estructura porque dice que se mueven de sus órbitas y se juntan como en una nube. No es esta estructura. Esa es la diferencia con que miren tienen una característica, comparten un electrón o dos, decía ahí. Y se salen de sus órbitas, dice, para formar una nube.
eh, y permanece alrededor como una especie de nube. De esa manera, positiva y negativa, sujetando firmemente al conjunto atómico y alcanzando márgenes importantes de dureza, compactación y durabilidad que son típicas de los metales en barra. Es por eso que los metales duran bastante. Podemos decir, y también son difíciles como de separar. Podemos decir pues que el enlace metálico es un vínculo atómico muy fuerte y primario, exclusivo de átomos de la misma especie, o sea que esto solo se da entre metales, pero que nada tiene que ver con las formas de la aleación, las cuales no son más que formas de mezclar eso, formas de mezclar físicamente dos o más metales, o un metal con otros elementos para combinar sus propiedades. Eso quiere decir esta palabra, aleación. Tampoco debe confundirse este tipo de enlaces con los enlaces iónicos, porque tiene diferente característica el enlace iónico. O a los covalentes, sí, tienen características similares, pero ya vimos que en el enlace covalente comparten electrones, pero los electrones se mantienen en sus órbitas. Y en este enlace se salen de sus órbitas, andan libremente y forman una nube. Si bien comparten con estos últimos ciertos rasgos funcionales, ya que los átomos involucrados intercambian los electrones de su última capa orbital. Ajá. Eso digamos es como la característica más común de los tres tipos de enlace, que comparten los electrones de su última capa, que es la capa de valencia. Vaya, ahora tenemos ejemplos de enlace químico. Algunos ejemplos de enlace covalente están presentes en los siguientes compuestos en el benceno. Aquí está ¿cómo es la fórmula del benceno? El metano, la glucosa, son tipos de enlaces covalentes. El amoníaco, el freón, en todas las formas de carbono, dice. En todas las formas del carbono. Carbono, diamante, grafeno, etcétera. Vamos a ver, ese es el enlace covalente. Nosotros teníamos el enlace covalente de carbono e hidrógeno. Ajá. Ahí vemos la característica. Me hubiera gustado traerles el dibujo de cada uno de estos enlaces. Pero se los puedo subir al foro. En cambio, dice, los enlaces iónicos son el óxido de magnesio, el sulfato de cobre, el ioduro de potasio, el cloruro de manganeso, el carbonato de calcio, el sulfuro de hierro. Quiero ver. Y finalmente los ejemplos de elementos con enlaces metálicos, las barras de hierro, los yacimientos de cobre, las barras de oro puro y las barras de plata pura. Hasta aquí, preguntas. Porque yo sí les tengo preguntas. Vaya, no tienen preguntas. Es que a mí se me hace raro cuando uno dice que no tiene preguntas es porque tiene, digamos, alguna duda. Y créanme que sí, a mí me costó mucho entender este tema, está un poquito complicado, pero ya les digo, les voy a subir. ¿Cuál es tu duda, Catherine? Podemos hacer un breve repaso de lo que ya... ¿Me pueden decir una característica del enlace covalente? Traten de hacer las preguntas de los
exámenes de ensayo que tienen en el aula virtual en cada tema, porque eso les va a ayudar bastante. Alguien contésteme una característica del enlace covalente. Yo les dije que había una característica específica. Cada enlace tiene su propia característica. Vaya, un enlace químico es la fusión de átomos y moléculas para formar compuestos químicos más grandes, dice. Ahí vemos, en esos dibujos vemos, vemos dos moléculas. Vaya, por ejemplo, en el dibujo de hidrógeno y carbono hay dos moléculas, pero hay compuestos que tienen mucha más. Muy bien. Dice Jonathan que una característica es que comparten uno o más electrones. Muy bien. Esa es la característica principal del enlace covalente. Vaya, lo que les estaba diciendo, que no solo es entre esas dos moléculas, sino que hay compuestos que tienen millones de moléculas y tienen esa característica que comparten electrones. Ahí vemos el dibujo. Esta capa, como dijimos que se llamaba, la capa externa, donde están de donde se pierden los electrones y o se comparten o se pasan al otro átomo. Vamos a ver si pusieron atención. Yo les dije cómo se llamaba y estos electrones también tienen su nombre. Esta órbita también tiene su nombre. Yo les dije, pueden ver el dibujo, ¿verdad? En el dibujo se miran los electrones que están en la capa externa. La capa externa tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de esa capa y cuál es el nombre de esos electrones que están ahí en esa capa? Vamos a ver si pusieron atención. Vale, creo que se les olvidó. Vale, yo les dije que esta capa externa, que es los electrones, les dije yo que es el principal protagonista de los enlaces químicos. La capa externa se llama capa externa o capa de valencia, y estos son electrones de valencia. Eso les dije yo. Y de esta capa es de donde se pasan, el otro átomo le roba la carga a estos y se viene para el otro átomo, o sea, son los que se comparten. Vaya, una característica del enlace iónico, ¿qué dijimos que era la característica? Es de que hay una atracción, les dije. Alguien está escribiendo la respuesta. Vaya, en el enlace iónico les dije yo que, vaya, Denis, vamos a dejar que Denis nos conteste, él está escribiendo la respuesta. Vaya, cada enlace, cada tipo de enlace tiene su característica. Comparte uno más electrones. Entre los átomos ahí se da eso, que hay uno o dos electrones o más que son compartidos entre los dos átomos. Y en el enlace iónico, se dan átomos metálicos y no metálicos. Dices, pero en el enlace iónico hay una atracción.
O sea, ellos no es que compartan, sino que hay una atracción. Y decía, dice que la transferencia electrónica en el enlace iónico se da siempre desde los átomos metálicos hacia los no metálicos, lo que dice Dennis. O en todo caso desde los más electronegativos hacia los menos. Por eso es que vemos este dibujo, ¿ves? Desde los más electronegativos. O sea que aquí hay más y se vienen donde hay menos. Hay una atracción. Esto se debe a que la juntura se produce por atracción entre partículas de distintos signos. Vaya, y ahí da una medida, que les dije yo que era como una escala con que medían ellos. Conviene aclarar que si bien el enlace iónico se suele distinguir del covalente, porque en el covalente hay un uso compartido de electrones de la capa externa de ambos átomos, en realidad no existe un enlace iónico puro, sino que este modelo consiste en una exageración del enlace covalente, dice. Útil para el estudio del comportamiento atómico en estos casos, pero siempre existe algún margen de covalencia en estas uniones. Sin embargo, a diferencia de covalencia por el tipo de que se da entre metálicos y no metálicos, igual que el covalente. Sin embargo, a diferencia de los enlaces covalentes que constituyen a menudo moléculas polares, los iones, en el enlace covalente hay de las dos positivos y negativos. Aquí mismo dice que constituyen a menudo moléculas polares. Los iones no poseen un polo positivo. O sea que o los iones o son positivos o son negativos. Si son positivos se les dice cationes y si son negativos se les dice aniones. En cambio, en el enlace covalente, si podemos ver, vaya, dice que hay una electronegatividad en uno de los átomos juntados, dado que no atraen con la misma intensidad. Esto da como resultado un dipolo eléctrico, es decir, una molécula con carga positiva y negativa en sus extremos, como una pila ordinaria, dice, un polo positivo y otro negativo. Entonces esto hace que también ellos, por medio del enlace covalente, se junten con otras semejantes y formen estructuras más complejas. Y por último teníamos, ¿cuál otro enlace? El enlace metálico, que se da solo entre átomos metálicos de un mismo elemento. Por lo general constituyen estructuras sólidas y sumamente compactas, en un enlace fuerte que junta los núcleos atómicos entre sí, rodeados por electrones como en una nube, y cuesta mucho esfuerzo separarlos. Este es lo del metal. Aquí hay como ciertas características. Ocurre entre átomos de metales, lo forman los metales y es un enlace bastante fuerte, dice. Se comparten los electrones de valencia. O sea, siempre, si se fijan, siempre en todos los tipos de enlace químico hay algo del covalente. Hay algo del enlace covalente. Aquí dice que también se comparten los electrones de valencia, pero no así como en el enlace covalente, que se mantienen en su órbita, sino que aquí se salen de su órbita y forman una nube, dice. Y aquí tenemos el dibujo. En el caso de los enlaces metálicos, lo que ocurre con los electrones es que abandonan sus órbitas acostumbradas alrededor del núcleo y permanecen alrededor como en una especie de nube. Podemos decir pues que el enlace metálico es un vínculo atómico muy fuerte y primario, exclusivo de átomos de la misma especie. Es bien fuerte porque se da solo entre la misma especie, y los otros vimos que se daba de metálicos a no metálicos, y estos no. Por eso es que son como más difíciles de separar. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Ahí les comparto yo un pensamiento que dice: en la constancia y la persistencia está la clave del éxito. Ustedes no se deben de quedar solo con lo que yo les estoy diciendo aquí, también deben de ser
didactas e investigar si no entienden algo. Preguntas hasta aquí. Voy a todo les quedó claro. Nadie tiene preguntas. ¿Todo claro o todo medio claro? ¿No te quedó claro o todo está claro? Catherine. Como les dije, chicos, yo voy a subir al foro información acerca de esto, para videos, más que todo porque uno aprende, más o menos, dice Catherine, uno aprende bastante siento yo que con los videos, porque como que se lo explican así con más ejemplos, con más dibujos. Entonces hay pendientes, ¿qué? ¿Cuándo? El lunes. El lunes les voy a subir información acerca de esto y entren a los foros, entren a la información. La química es bonita, solo que es algo complicada, pero si le dedican un poquito de tiempo ya van a ver que les va a gustar. Preguntas, ya no hay preguntas. Damos por finalizada la videoconferencia. Vale, no tienen preguntas, dice Denis. Ok, coordinador.